Lo confieso, maté muchísimas plantas de romero, tanto en tierra como en maceta. Hasta que un día me di cuenta cómo venía la mano. Y en este video te quiero contar cómo hacer para que el romero nunca más se te seque. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Es una toma medio rara, tengo este romero que me tapa media cara, tengo que ponerme así para que me veas, pero quiero estar sentado, quiero que se vea la planta y bueno, y es lo que hay. Romero en latín se dice rosmarino. Rosmarino quiere decir rosa del mar. Si vos vivís en una zona cerca del mar, es probable que tu romero sea un arbusto incontrolable, pero si no tenés esa bendición o si cultivás romero en maceta, puede ser que la cosa se te esté complicando un poco. Este va a ser un video corto. Permitime que te cuente primero dónde vive naturalmente el romero, así entendés cómo viene la mano. Después te voy a tirar unos tips para que crezca tu romero enorme en tu casa y vos en los comentarios déjame escrito en dónde vas a usar tanta cantidad de romero. Si en un vacío al horno, en un cordero, en unas papas a la crema. Escribime que a mí me encanta. El romero evolucionó en las laderas rocosas del mar Mediterráneo. Es un entorno donde no hay mucha agua disponible, porque cuando llueve el agua se escurre rápidamente entre las piedras y las raíces no están acostumbradas a estar todo el tiempo húmedas. Por lo que en los jardines donde hay mucho riego o en las macetas con mal drenaje, las raíces sufren y generalmente se terminan pudriendo, lo que hace que se te seque el romero. Vamos a ver qué hacer para que no se seque el romero, primero en el jardín y después en maceta. Si tenés el romero en el jardín y se te seca o está creciendo muy feo y muy mustio, entonces es muy probable que tengas un problema de drenaje importante en tu jardín. Si querés hacer la prueba, podés hacer un pozo de 30 por 30 en el jardín donde plantarías el romero. Llenalo de agua y espera a que el agua escurra. Eso es para saturar de agua el lugar. Y después, una vez que el agua escorrió, ponele al otro día, lo volvés a llenar de agua. Y te fijas cuánto tiempo tarda esa segunda vez en vaciarse. Si tarda más de 12 horas, entonces tenés un problema de drenaje. Y ahí el romero es lógico que se termine muriendo. Para estar tranquilo y no tener problema de drenaje con el romero en el jardín, lo que tenés que hacer es plantarlo arriba de una loma. Si tenés una loma de más o menos 30 centímetros, no es mucho, 30 centímetros, entonces plantalo ahí. Está buenísimo. Si no la tenés, entonces la podés hacer. Haces una montaña de tierra de 30 centímetros, ahí haces el pozo y plantás tu romero. Si tu suelo es muy arcilloso, ni se te ocurra ponerle arena para mejorar el drenaje, porque arcilla con arena vas a hacer cemento. Lo que vos tenés que hacer, si el suelo es muy arcilloso, es mezclar la tierra con mucha materia orgánica. Compost, humus, estiércol, mucha materia orgánica. Incluso puedes hacer solo materia orgánica. Y eso es la forma de asegurarse de que tenés un muy buen drenaje en tu tierra. Si tu suelo tiene buen drenaje, entonces solamente tenés un problema de exceso de riego. Si querés andar bien con el romero, simplemente no lo riegues. Con el riego normal del jardín ya es suficiente para que el agua llegue a donde está tu romero. Si tenés muchas dudas o si hay sequía, entonces lo que tenés que hacer es enterrar tu dedo, lo enterrás 5 centímetros. Si en esos 5 centímetros la tierra está seca, entonces rega. Si no, espera a que se seque y ahí rega. Si no podés hacer ni loma ni ajustar el riego y tu jardín es un pantano como el mío, entonces lo plantás en maceta. En maceta la situación al final es mucho más fácil porque es más controlable y tenés que seguir estos tips para que te vaya bien. El primer tip es la maceta. Mira la maceta. Maceta de terracota ideal y un ancho mínimo de 30 centímetros para que le des lugar al romero para que extienda sus raíces. ¿Tenés la maceta? Bueno,
ahora hacele agujeros de drenaje. Agujeros de drenaje grandes abajo, ¿sí? Y idealmente, yo no lo hice porque esta maceta es divina, no la voy a romper, pero idealmente hacele agujeros de drenaje en los costados. Número 3, el sustrato. No pongas tierra en esta maceta. Ni tierra, ni compres tierra fértil, ni tierra negra, ni tierra abonada. Nada de eso de que te venden en el supermercado sirve para las macetas. A la maceta se le pone sustrato para macetas. Lo podés comprar, lo podés hacer en tu casa. Una parte de turba, una parte de perlita, una parte de humus de lombriz o compost. Eso te hace el sustrato ideal para cualquier maceta, incluso para el romero. El riego, como en el jardín, antes de regar, espera a que se sequen los primeros 5 centímetros de tierra. Enterrás el dedo, si está mojado no regás, porque tenés que asegurarte de que las raíces del romero tengan un poco de sequedad para estar felices. Y de ninguna manera pongas platito abajo de la maceta. No lo pongas porque eso va a hacer que la tierra esté todo el tiempo húmeda y no te va a ir bien con el romero. Acordate, en cosas del jardín odiamos los platitos. Y eso es todo. Ahora te voy a dejar 2 videos para que sigas mirando porque son muy importantes. De este lado te voy a dejar un video de cómo reproducir muy fácil plantas de romero. Y de este otro lado te voy a dejar un video que hice hace poco donde explico cómo hay que regar las plantas para que no se mueran. También es muy importante. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas del jardín.